Vamos a seguir hablando del orden. ¿Cuántas saben que estamos hablando del orden? ¿Todas saben que estamos hablando del orden? Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. El título de la enseñanza de hoy es Elección en el orden de Dios. Elección en el orden de Dios. Y nuestro verso base es Mateo 7:20. Mateo 7:20. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Mateo 7:20? A la cuenta de 3, todos empezamos a repetirlo juntos. ¿Está en la pantalla? Así que, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. En mi Biblia de estudio, parafraseado, decía así: igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. El propósito de la enseñanza de hoy es aprender a distinguir a qué grupo pertenezco en cuestión de orden, partiendo de dos clasificaciones. Esas dos clasificaciones son discípulos y son multitud. ¿Qué son? Discípulos y multitud. Entonces vamos a aprender el día de hoy a distinguir en qué grupo estamos, en qué proceso vamos. Va a ser como un parámetro para saber en dónde estoy ubicado. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro el propósito de la enseñanza de hoy? ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre mío, yo te pido, Señor, que me uses, Señor, en gran manera, Señor, que tú pongas la palabra adecuada, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que dirija, Señor, mis palabras y, Señor, para mis hermanas, Señor, abre su entendimiento, Señor, más allá de lo natural, Señor, que ellas puedan entender y puedan llevar fruto, Señor, en lo que escuchen el día de hoy. Que su espíritu, Señor, sea un espíritu enseñable. Y como decíamos, Padre Santo, en los cantos, estamos a tu mesa, Señor, para comer de tu palabra. Esa palabra, Señor, y ese pan, Señor, que espiritualmente nos hace mantenernos firmes en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema del día de hoy pareciera un tanto complejo y por lo mismo voy a darles algunas definiciones que nos servirán para comprender de mejor manera esta enseñanza.
¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar por la definición o significado de elección. ¿Por qué el término elección en el título? Bueno, pues elección es la acción de elegir y a su vez de elegir implica clasificar y valorar diferentes posibilidades. Veíamos entonces que vamos a clasificar entre discípulo y multitud. ¿Sí? Es por eso el título, voy a elegir en dónde estoy. ¿Sí? Y no confundir elegir con decidir, porque elegir, como vimos, es escoger y decidir es ya nada más tomar la decisión. Yo decido porque ya elegí que me conviene entre las opciones, este es el que me conviene. ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Vamos a ver también el significado de orden. Se le llama orden a la ejecución de las acciones bajo una forma coordinada o determinada. Vemos en el orden de Dios que Él llevó una secuencia lógica, ¿verdad? Él no andaba haciendo las cosas a prueba y error. Él ya tenía un plan y lo llevó a cabo con una perfección que hasta el día de hoy nos sirve de base para nuestra vida, porque sabemos a qué horas va a salir el sol, a qué horas se va a poner, sabemos las estaciones del año y en base a eso vamos tomando nuestras decisiones, nos vamos programando, partiendo de nuestro tiempo. También el Señor puso allí un horario, ¿verdad? Sabemos a qué hora nos vamos a levantar, sabemos a qué hora nos vamos a acostar y bueno, todo lo que realizamos, todas nuestras actividades están basadas en ese orden que Dios puso en el universo. Vamos a ver también el significado de discípulo. Discípulo. Se le conoce como discípulo a la persona que recibe enseñanzas de un maestro. ¿Recibe enseñanzas de quién? ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús. Y también significa que es una persona que sigue. ¿Qué hace? Sigue y defiende. ¿Qué más hace? Defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de su maestro. ¿Ok? Y vamos a ver ahora el significado de multitud. Multitud es una gran cantidad de gente. ¿Cuánta? ¿Poquita? Gran, ¿verdad? Gran cantidad de gente. Es un gentío. Y también tiene su sinónimo de muchedumbre. Entonces nos queda clara la diferencia. Sí, ¿verdad? ¿Sí?
¿Ok? Les voy a pedir que se hagan una pregunta el día de hoy, en este momento. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué estoy aquí en esta mañana? ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? ¿Saben ustedes lo que es una constitución? Es otra pregunta. ¿Saben qué es una constitución? En nuestro país, en México, hay una constitución. En esa constitución se habla acerca de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, ¿verdad? Y ¿sabían ustedes que también nosotros tenemos una constitución espiritual como creyentes? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una constitución, ¿verdad? Allí están nuestras obligaciones, nuestros derechos y cómo cada uno puede a su beneficio elegir esas partes de la Constitución, ¿verdad? Porque también así como está en lo civil, también está en lo espiritual y vienen ahí clasificaciones que debemos aprovechar para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Vamos a ver entonces, partiendo de los discípulos, ¿saben qué hacen? Se acercan a Jesús. ¿Ok? Esa es la primera diferencia entre discípulo y multitud. Y los voy a invitar a que vayan a su Biblia en Mateo 5:1. Vamos a leer Mateo 5:1 y 2. Vamos a leer en la pantalla. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Vinieron a él, se acercaron a él, ¿verdad? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bueno, voy a hablarles aquí del contexto. Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué hizo? Subió a la ladera de una montaña, ¿verdad? Y ya estando ahí, se sentó. Y él llamó a sus discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se acercaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se acercan. No dice que toda la multitud lo rodeó. Sus discípulos se acercaron. ¿Ok? Y siguiendo en el contexto, en este momento, en este pasaje, vemos que Jesús da el sermón del monte. ¿Ok? ¿Y qué es el sermón del monte?
es una parte muy importante de nuestra Constitución. ¿Ok? Esto, ¿por qué nos sirve conocerlo? Porque cuando Jesús habló en este contexto, se dirigió a todos. Pero después, como vemos capítulos más adelante, Jesús envió a sus discípulos. ¿Y a qué los envió? ¿A qué los envió? Todavía el Señor Jesús no era crucificado. ¿Ok? Todavía no los mandó a hablar de un plan de salvación. ¿Ok? Les mandó a hablar de sus derechos y de sus obligaciones dados en este contexto del Sermón del Monte. Es importante que nosotros conozcamos esta parte de Jesús, de cómo estaba Él dictando su ley en ese momento. Él los mandó a compartir. Y para compartir es necesario conocer. Porque no vamos a compartir a un Jesús milagrero, ¿verdad? Vamos a compartir qué decía en la definición de doctrina, porque Jesús era el maestro de los discípulos y Él les hablaba y les hablaba de sus doctrinas, de sus ideas. Entonces a eso los envió. ¿Ok? Entonces es necesario que nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, no solamente vayamos y compartamos el Evangelio basado en el sacrificio del Señor Jesús. Es necesario ir más allá. ¿Ok? Entonces, con esto más o menos nos podemos dar nosotros una idea de dónde estamos ubicados. Podemos partir de aquí y tomando como parámetro decir, ay, yo conozco esto. Y vienen aquí temas muy cotidianos en el Sermón del Monte. Son 3 los capítulos que hablan del Sermón del Monte. Es Mateo 5, hablando del Evangelio de Mateo, son 3. Es el capítulo 5, 6 y 7. ¿Qué capítulos son? Ya aprendieron algo en esta mañana, ¿verdad? ¿Dónde están lo que Jesús quería que fuera a enseñar a las multitudes? Porque también en este contexto Jesús dijo, la mies es mucha. Él vio multitud y los obreros pocos, y les dijo a sus discípulos, oren para que el Señor de la mies envíe obreros. Entonces, ¿quién tiene que orar para que el Señor envíe obreros? Nosotros, ¿verdad? Como discípulos, si es que realmente somos discípulos, que es otro punto que nos clasifica en qué grupo estamos. ¿Y cuáles son esos temas cotidianos de que Jesús habló
Bueno, pues él habló acerca del adulterio, habló acerca del homicidio, el divorcio, los juramentos, habló de ojo por ojo, habló de el amor a los enemigos. En el capítulo 6 habló de dar a los necesitados, habló acerca de la oración, del ayuno, de hacer tesoros en el cielo. Habló también de las preocupaciones y de los afanes, de cómo debemos de confiar en Él, ¿verdad? De la confianza en Él. En el capítulo 7 nos habla de el juzgar a los demás, el pedir y cómo el que pide halla. Nos habla también de la puerta estrecha y nos habla del árbol y sus frutos, y también nos habla de los prudentes y los insensatos. Entonces, esto Jesús lo habló, pero solamente una sección de ellos se acercó. ¿Quiénes fueron? Sus discípulos, ¿verdad? Pero había una gran multitud. Y Jesús siempre que veía una gran multitud, tenía compasión de ellos. Dice que Jesús veía que la multitud no sabía distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces nosotros, como creyentes, debemos saber quién es Jesús y llevar en orden ese conocimiento a los demás para no distorsionar lo que vamos a hablarles, los que vamos a decirles, porque quizá ustedes vayan y hablen como mandó a sus discípulos, pero también dice aquí que no todos habían de recibirle. Entonces también es así con ustedes. Les aseguro que muchos de ustedes cuando empiezan a compartirle a alguien, les dicen, ya vas a empezar. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Ya vas a empezar ya con tus cosas. Y dice que no les interesa. Ustedes cumplan con hablar, ¿ok? Ustedes cumplan con hablar porque el Espíritu Santo hará lo demás y ahí va a quedar esa semillita sembrada. Pero cumplan, ¿ok? Ese es otro parámetro que nos dice dónde estamos ubicados. Entonces, vamos a hablar también de los temas cotidianos y cuál es la doctrina de nuestro Jesús en ese contexto del que nosotros vamos a estar ministrando a la persona. Porque aquí ya nos dimos cuenta, así en ese breve resumen que les di, cómo podemos encontrar y dónde acerca de lo que está pasando la persona a la que le vamos a compartir. ¿Ok? Es necesario que nosotros como discípulos busquemos, escudriñemos, como dice la palabra, para encontrar allí esos tesoros que van a ser, que son los tesoros del reino de Dios. ¿Sí? Porque eso que vamos a
nosotros hablar, y eso es lo que dice Jesús. Aquí dice, en el reino de Dios, y él hace mucho énfasis en esto, y en el reino de Dios. Entonces nosotros lo que vamos a compartir, porque si quisiéramos hablar de la Constitución, pues vamos a decir, ay, ¿sabes qué? En la Constitución mexicana dice que tienes derecho a la educación gratuita, dice que tienes derecho a una casa digna, pero el hombre falla, ¿verdad? Vemos que muchas cosas que se realizan en esa Constitución no se llevan a cabo. Y qué malo, ¿verdad? Porque todo eso es ¿qué? Constitucional, porque no van de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Entonces, de igual manera, cuando nosotros no llevamos a cabo en el orden de Dios ese hablarle a las personas, ese compartirles la palabra, y lo hacemos fuera del orden de Dios, pues estamos yendo contra la Constitución divina. ¿Ok? ¿Sí? Tienen una carita de regañados. No es un regaño, es más bien les estoy compartiendo para ubicarnos y saber de dónde partir, en dónde estamos, cuánto me hace falta conocer de Jesús. Porque no basta con que, ay, fíjate que me duele un pie. Pues vamos, mira, vamos a la iglesia y ahí para que oren por ti y vas a ver que Dios va a hacer un milagro. Eso es conocer a Jesús. No son los propósitos de Jesús, ¿verdad? Entonces estamos sacando nosotros de contexto esa parte que sí hace Jesús, porque sabemos que Él es todopoderoso y lo puede hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa fe, pero la persona no está en todo el contexto. ¿Y quién tiene que darle el contexto? ¿Quién? Nosotros. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí en la Biblia dice esto. Y siempre hablarle con la Constitución en la mano. ¿Para qué? Para no errar, para no decir cosas que no son, para no decir herejías. ¿Ok? Y bueno, en el contexto bíblico, el orden se refiere a hacer las cosas conforme a las instrucciones u órdenes que Dios demanda, de acuerdo a su constitución. Pero, ¿qué pasa? Que también nosotros debemos de ser congruentes con lo que estamos diciendo. ¿Ok? Porque si nosotros estamos diciéndole a la persona acerca de un problema en particular, pero nosotros no estamos siendo ejemplo en esa parte que nosotros vamos a hablarle, en eso chueco de la persona que queremos que cambie, pues entonces vamos a estar sacando de contexto. ¿Sí? Si no somos congruentes, estamos sacando de congruentes y nadie va a querer venir porque va a decir, ay no, si así son. Entonces, por eso es el versículo base.
porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, por nuestros frutos vamos a ser conocidos y van a ver las personas si nosotros realmente somos discípulos, y nosotros en nuestro interior ahorita vamos a ver si somos discípulos o somos multitud en base a lo que conocemos de Jesús. Si me estoy acercando, si lo estoy buscando, ¿cuánto conozco de Él? Nada más conozco el resumen que me dio Lourdes ahorita, o porque no nada más son esos capítulos, o sí, o si es la Biblia nada más los 3 capítulos que les dije ahorita. No, ¿verdad? En la Biblia, cada libro, cada versículo, cada palabra tiene una razón. Y partiendo de que Dios es un Dios de orden, todo tiene un propósito, todo tiene un orden. Y nosotros no vamos a venir y vamos a sacar de contexto eso. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque estaríamos yendo contra la Constitución divina. Muy bien. Y bueno, vamos a ver qué más puse por aquí. Para que haya orden debe prevalecer un patrón repetitivo, una secuencia lógica y con propósito. Para que haya orden debe prevalecer un patrón repetitivo. O sea, una forma de vida. Debe ser una forma de vida en nosotros. Debe de llevar una secuencia lógica y con propósito. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Es el rumbo adecuado? ¿Son las palabras adecuadas? ¿Estoy buscando lo adecuado? ¿Es lo adecuado para esta persona? Sin sacarlo yo de contexto. ¿Ok? Los discípulos de Jesús conocen Él o los propósitos de Dios porque conocen al Verbo encarnado. ¿Cuántos sabían que Jesús es el Verbo encarnado? ¿Verdad? Porque nos dice en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo quién era? Era Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios, ¿verdad? Luego en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó ¿en dónde? Entre nosotros. Ese Verbo habitó entre nosotros. Y ese Verbo, esa palabra que era Jesús, es la que dictó en todos los evangelios. Esa es la razón de los evangelios. Por eso cuando el Señor Jesús resucitó y dio la comisión a sus 12 discípulos, porque ¿cuántos sabían que Jesús no solamente tenía 12 discípulos? Aquí en estos mismos capítulos, si siguen leyendo, van a ver que Jesús cuando mandó a sus discípulos, después de los 3, en ya lo que es el versículo 8, 9, 10, vemos cómo Jesús ya específicamente trabajaba con sus discípulos. Él seguía sanando enfermos, pero también seguía mandando a sus discípulos. Entonces,
vemos que no era ya solamente, no es solamente ya esa constitución que debemos de hablar, también debemos de hablar del plan de salvación, porque Jesús vino, nos habló, nos enseñó, plasmó su constitución, pero Él ya no está físicamente, Él ya está en el cielo y ya nos está esperando. Él ya está allá, pero no nos dejó solos. ¿A quién nos mandó? Nos mandó al Espíritu Santo. Entonces nosotros, al leer, al buscarle, el Espíritu Santo es el que nos va a hacer comprender espiritualmente lo que nosotros estamos leyendo. Y es muy importante que cuando estemos nosotros a solas, cuando estemos en intimidad con el Señor, antes de buscarle, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Que le pidamos que nos dé discernimiento para hablar y compartir. Nunca vayamos con ese decir que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, porque van a salir de ahí palabras que no son del Señor. Entonces, por eso les decía que siempre que hablemos, vamos a hablarlo, pero en el orden del Señor. Vamos a hablar con textos bíblicos, pero no sacados del contexto. ¿Ok? Porque si no, vamos a estar hablando palabras y vamos a estar poniendo en nuestra boca y compartiendo palabras que no son del Señor. Vamos a continuar. A diferencia, la multitud hace las cosas a su manera, porque no conocen a Jesús de cerca, y mucho menos conocen sus demandas, sus instrucciones, es decir, no conocen sus doctrinas, no conocen su constitución. Se pueden hacer muchas cosas aparentemente en orden, pero no es el orden de Dios porque no están apegadas a la constitución divina. Podemos hacer cosas ordenadamente porque somos personas perfeccionistas, pero nuestro corazón está alejado de Dios. No hay una relación de intimidad con Él y por lo tanto no hacemos las cosas como para Él, sino las hacemos para nuestra satisfacción personal. ¿Ok? Y las hacemos porque sentimos, ay no, es que tengo que hablarle, es que tengo que compartirle. Y ese tengo, ¿verdad? Tengo. No es que tengo, es que el Señor ya te lo pidió y no debes de verlo como una carga. Y si en verdad eres un discípulo, debes de hacerlo con gusto y seguir las instrucciones de tu maestro. Porque si no estás siguiendo las instrucciones de tu maestro, queridos hermanos, todavía seguimos siendo multitud. Al no haber un propósito divino, a pesar del esfuerzo, siempre habrá en la persona perfeccionista un afán y una sensación de insatisfacción, pues siempre
existirá un vacío en tu corazón que no lograrás llenar por más que hagas y hagas. Y vamos a ver qué nos dice en este contexto Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice así: porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? No dice uno, ¿verdad? ¿Cuántos dice? Pues vamos ahora a ver cuáles son esos 2. Me dejaron a mí fuente de vida. ¿Qué hicieron? Fuente de agua viva. ¿Qué hicieron? Ese fue un mal. En sí, ese ya fue un mal. Abandonar. Si yo ya sé, pero no comparto, pero no vivo lo que conozco, soy incongruente. Ese es uno de los males. Y ahora vamos a ver el otro mal. Y cavaron para sí cisternas. ¿Qué más? Cisternas rotas que no retienen agua. Así pasa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Eso pasa. ¿Y saben qué? Jesús se lo reprochó a su pueblo. Este es un reproche de parte de Dios al pueblo de Israel. Y también así nos lo va a reprochar el Señor a nosotros si nosotros hacemos las cosas fuera de la constitución del Señor. Porque no lo buscamos y no nos empapamos, no nos acercamos y nos conformamos con lo que venimos a ver cada 8 días o hasta cada mes, dejando de congregarnos, como dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántos quieren recibir ese reproche de parte del Señor? No, ¿verdad? No queremos que el Señor nos reproche eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos a Dios. No abandonemos su palabra. No seamos sabios en nuestra propia prudencia, nos insta la Biblia. Dice que más bien temamos a Dios y tenerle respeto. Y aquí estamos viendo una forma de tenerle respeto. No abandonando su palabra y no hacer las cosas a nuestra manera, porque dice que lo que nosotros hagamos no va a retener. Somos como cisternas rotas, que se les va a estar yendo el agua por aquí, por allá, se va a estar regando. Entonces vamos a hacer como regaderas, ¿verdad? Nada más vamos a estar así. Y bueno, siguen muy serios. Qué bueno, me da gusto que el Señor hable a nuestro corazón, estar atentos y que el Espíritu Santo nos esté ayudando a discernir. Porque así me pasó a mí mientras preparaba esta enseñanza. No crean que cuando uno se para aquí es porque uno ya
es perfecto, porque uno ya es congruente al 100%. No, es simplemente que el Señor nos usa de diferente manera. Al Señor le place enseñarme qué voy a hablar, qué voy a decir, pero no es por mí ni es porque yo sea perfecta. ¿Ok? Para que no sientan que estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para enseñarles y llevarles el mensaje de Dios. Vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Es malo pertenecer al grupo de la multitud? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es malo? Depende, ¿verdad? Depende. Y vamos a ver ese depende. No es malo. De hecho, de ahí partimos todos, aún los más apasionados seguidores de Jesús. En el tiempo de Jesús en la tierra, la multitud se acercaba a Jesús por 3 razones principalmente. Y digo principalmente porque no son las únicas, ¿ok? Y yo las clasifiqué en esas 3 que son las principales. Y esa multitud se acerca por alguna necesidad personal. Segunda, por curiosidad. Y tercera, por envidia, como era el caso de los fariseos, que estos se camuflajeaban entre la multitud. Pero Jesús, bien que los veía, ¿verdad? Él así sigue viendo. Él conoce a los infiltrados. Hoy en día es igual. Todos nos acercamos a Jesús, quizás porque tienes un gran problema personal y escuchaste hablar de los milagros de Jesús, y tú necesitas uno extremadamente urgente. Otros vienen por curiosidad, porque vieron personas cambiar radicalmente. Vieron a Juan, que era un borracho y dejó el vicio. Vieron a Jorge, que era un ladrón y ya no roba. Vieron a Beto cómo maltrataba a su esposa y ya hasta la golpeaba y ya no la golpea. Sutanito era un adúltero y ya ahora es un esposo fiel. Kevin era un joven rebelde y ahora se sujeta a sus padres. Cintia se vestía indecorosamente y ahora viste sin mostrar su cuerpo, y etcétera. Otras personas por eso vienen, porque vieron que personas cambiaron su estilo de vida, vieron un cambio en ellos y dicen, bueno, pues voy a ir a ver qué. ¿Ok? Entonces esas personas vienen por curiosidad. Otros simplemente se acercan para criticar y hacer comparaciones. Y dicen dentro de sí mismos, voy a ir a ver en qué fallan los líderes y pastores. Y vienen con ese propósito. Y vienen a ver cómo hablan, qué dicen, cómo se visten, cómo son sus hijos, cómo llevan a cabo sus cultos.
¿Qué doctrina siguen? Y saben que todas las personas regularmente son amantes del chisme y lo único que quieren es tener tema de conversación. Porque como son ociosos, no tienen otra cosa que hacer. Los que vienen por su milagrito, una vez que lo reciben, se van y nunca vuelven. Dios los sanó porque Dios en su misericordia puede sanar. Porque Él no sanaba nomás a los discípulos, ¿verdad? Él tenía compasión de la multitud y hacía sus milagros con ellos. Y Dios no es un Dios de variación. Él sigue siendo ayer, hoy y será mañana el mismo. En Él no hay variación. Y va a seguir haciendo milagros. Y va a seguir sanando enfermos. Y va a seguir haciendo, no sé, tú sabes el milagro que ha hecho para ti y Él es poderoso y los va a seguir haciendo. Pero hay otros que nada más los reciben y ya, nunca vuelven. Algunos de los que vinieron por curiosidad vieron que había un precio que pagar y no estuvieron dispuestos a cambiar de rumbo. Sí, dijeron, no, eso es para cuando ya tenga 90 años. Yo todavía estoy joven y hay que vivir la vida loca, ¿verdad? Vamos a disfrutar. Ya cuando yo sienta necesidad, pues yo voy a buscar a Dios. Y bueno, esas son las personas que no estuvieron dispuestas a cambiar, no estuvieron dispuestas a dejar su vida de desorden. Vinieron 2 o 3 veces, pero no hubo convicción en su corazón y no volvieron nunca más. Esas personas no conocieron, no se dieron la oportunidad de conocer la constitución divina y se perdieron de muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Se perdieron de muchas bendiciones porque ya no están aquí. En este mismo grupo hay otro remanente que sigue viniendo porque son muy emocionales y sienten muy bonito en su corazón en el tiempo de alabanza. Y escuchan las prédicas para ver a quién le quedan las enseñanzas. Y dicen, ay, ¿cómo no está mi esposo aquí? ¿Cómo no está mi esposa? Mis hijos, ay, ¿cómo no está mi vecino? Esto le quedaría, pero sí, perfecto. Pero las personas que vienen con este propósito, ¿saben qué? No se ven la cola larga que tienen que pisarles. No cambian. Vienen y vienen y vienen y no crecen espiritualmente porque siempre le están aplicando la prédica y la enseñanza a otra persona. Pero hay otros que tomaron la elección. ¿Qué tomaron? La elección, porque ya vimos que ya hay varias partes y entonces ya puedo elegir para tomar una decisión, ¿verdad? Pero es porque ya estoy convencido de que así conviene a mis intereses
espirituales. Porque a veces en lo secular nada más hacemos lo que conviene a nuestros intereses personales, hablando en lo físico y en lo mental. Pero en lo espiritual también debemos de ver qué nos conviene. Porque dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Ok? Y este remanente que ya decidió, que ya eligió ser discípulo, que ya sabe cómo va a buscar ordenadamente, que cómo va a compartir ordenadamente, de cómo se obtiene ese conocimiento de la Constitución, porque nosotros la vamos a hacer de abogados. Y los abogados se aprenden, pero de principio a fin la Constitución, a fin de llevarla a cabo. Y nosotros vamos a ser abogados también en el momento en que nosotros estemos llevando la Constitución a las personas que no conocen de Dios. Entonces vamos a ser de abogados, ¿verdad? Y ese remanente somos nosotros, ¿ok? Nosotros ya decidimos, y espero que así sea, si no es el momento de hacerlo, de tomar la elección de ser discípulo y no solamente permanecer en la multitud, ¿ok? Y cuando nosotros tomamos esa decisión, es cuando el Espíritu Santo ya vino y nos redarguyó de pecado y nos hizo ver que tenemos un Salvador. Y en ese momento nosotros cambiamos radicalmente de vida. Ya no vamos a ser más los mismos, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos va a estar guiando, que nos va a estar diciendo, que nos va a estar... nosotros antes de conocerle le llamábamos conciencia a lo que sentíamos, pero ahora lo vamos a hacer con convicción. Lo vamos a hacer porque lo vemos expresado en la palabra de Dios, porque la estamos buscando y aquí nos está diciendo. Y no vamos a sacar nada de contexto porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y es en ese momento en que nosotros empezamos nuestro proceso de santificación. Y es aquí donde, amados hermanos y hermanas, estamos todos los creyentes, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, si es que estamos aquí, con esa convicción de que tuvimos un Salvador y con esa convicción de que todavía me falta mucho por conocer, de que todavía estoy en ese proceso, pero gracias a Dios que nos da palabra y nos da el conocimiento. Ya no vamos a estar yendo a prueba y error. No vamos a estar en ese desorden espiritual. ¿Ok? Estamos ya en ese proceso de salvación. ¿Y cuándo se va a terminar ese proceso? Porque hay una meta. Y esa meta la podemos encontrar en Efesios 4:13, que es la meta de todo creyente.
Vamos a ver esa meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? ¿Y cuándo vamos a nosotros lograr ser como Jesús? Nunca, ¿verdad? Nunca vamos a llegar. Entonces quiere decir que toda nuestra vida la tenemos que dedicar a tratar de llegar a la estatura que es Jesús. Y bueno, pues tenemos una meta, tenemos mucho trabajo por hacer, pero no vamos a hacerlo a nuestra manera, ¿verdad? Porque no vamos a querer ser cisternas rotas que no retengan agua, sino queremos ser personas que lleven fruto y fruto en abundancia, y eso solamente se va a dar cuando estemos apegados a la vid. Una rama no puede hacerlo por sí misma. Una rama despegada de la vid se va a secar y va a terminar como leña. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sí, Señor, porque nos permite ubicarnos, Señor, porque nos permite darnos cuenta en dónde estamos, Padre Santo. Sí, Señor. Muchas gracias, Padre, porque no tenemos con qué agradecerte el tenernos por dignos, Señor, para sentarnos a tu mesa y comer de tu palabra, Señor, y alimentarnos de ese pan, Señor, de ese pan de vida. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es fuente de vida, Señor, y que nos lava, Señor, y que nos deja ver nuestra verdadera personalidad. No queremos, Señor, permanecer a ese gentío, Señor, a esa muchedumbre, Padre, que no tiene rostro, que no tiene rumbo, que no tiene dirección, Señor. A esa gente, Señor, que no conoce todas las bendiciones que hay en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque podemos buscarte, podemos pedir, Señor, y tú nos darás. Gracias, Padre Santo. Queremos, Señor, ser tus discípulos. Queremos estar cerca de ti, Señor, pero sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte como discípulos y sentarnos, Señor, a tus pies, tomarnos nuestro tiempo. No queremos ser muchedumbre, Señor, dominguera. No queremos venir por un milagro, por una necesidad personal. Queremos venir por convicción, porque queremos ser discípulos verdaderos,
dispuestos a pagar el precio, Señor. Sí, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Sí, Señor, por tu fidelidad y tu paciencia. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos los que todavía nos falta dejar tantos hábitos, Señor. Queremos, Señor, pasar a través de la muchedumbre, Padre mío. Sí, Señor. Queremos llegar hasta ti. Queremos ser como Zaqueo, Señor. Queremos subirnos donde tú nos veas, Padre Santo. Y que tú vengas, Señor, y estés con nosotros y tengamos nosotros esa dicha, Señor, de estar a tu mesa, de estar junto a ti, comiendo, Señor, degustando cada día tu palabra y compartir ese pan de vida con los demás, Señor, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros pocos. Y los días son malos, Señor. Permítenos servirte, Señor. Sí, porque no somos discípulos, Señor, nada más los que venimos y servimos aquí en la iglesia, Señor. Somos tus discípulos, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestra familia, Señor. Sí, Padre. Gracias, Padre. Enséñanos, Señor, a discernir tu palabra. Sí, Padre mío. Todo esto te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.